Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de su canal Cooking Channel RD. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes limpiar, lavar, preparar y sazonar un pescado para que lo puedas hacer ya como quieras, frito, guisado, asado, como tú quieras. Los ingredientes y todo lo que vamos a necesitar va a ser sal, pimienta, un caldo o una sopita como le conocemos popularmente aquí en República Dominicana, orégano, puede ser así entero o molido, da igual, y sazonadores. Como pueden ver, aquí tengo dos tipos de sazonadores. Vamos a ocupar también ajo, aquí tengo una cabeza completa de ajo, limones y por supuesto nuestro pescado, que en este caso ya se encuentra previamente lavado. Lo lavé con mucho vinagre y con mucho limón. Es muy fácil, les voy a poner un clip aquí de cómo se lava un pescado, bastante fácil. Y pues habiendo mostrado todos los ingredientes y todo lo que vamos a necesitar, dicho todo esto, comencemos con este video. Ok, para comenzar a lavar y a sazonar nuestro pescado vamos a necesitar un contenedor así grande y amplio como este. Vamos a colocar nuestro pescado aquí así. En este caso el pescado que yo compré ya vino con estas aberturas, o sea con estas rayas. Donde me lo vendieron ya se las habían hecho, pero es muy fácil hacérselas. Si su pescado no tiene esas rayas, simplemente agarran un cuchillo y le hacen unas 3 rayas así a lo largo de su pescado, de cada lado, para que coja todo el sazón bien. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es agregar todo el ajo. Como lo pueden ver aquí, lo tengo dentro de un pilón. Las cabezas de ajo ya y los dientes picados y echados en un pilón. Lo que voy a hacer para ayudarme a majar esto es que voy a colocar en el pilón, o sea con todo el ajo, un poquito de orégano y un poquito de uno de los sazonadores también, para poder ayudarnos a que todo el ajo coja ese gustito. Y con esto vamos a majar todo el ajo. Cuando todo el ajo se encuentre así ya hecho trizas, lo que vamos a hacer es agregarlo. Con la ayuda de una cuchara lo vamos a agregar a nuestro pescado. Si no tienen esto, que es un pilón como lo llamamos en República Dominicana, pueden utilizar una procesadora o simplemente en la licuadora pueden desvanecer así su ajo. Y vamos a introducirlo así todo el ajo manualmente por las aberturas de nuestro pescado, uno a uno. Cogemos cada uno de nuestro pescado y lo metemos así, todo el ajo. Añadimos el orégano también. Añadimos el caldo, lo desvanecemos así con nuestras manos sobre nuestro pescado. Echamos pimienta, no tanto porque la pimienta tiende a picar, así que agregamos solamente unas pequeñas pizcas así de pimienta. Agregamos también sal al gusto, así por pizcas. Los siguientes sazonadores, que es un sazonador negro que tengo, y otro sazonador que es más blanco. Y por último vamos a añadir 2 limones completos. Así el jugo de 2 limones. Y pues ya todo eso lo que vamos a hacer es nuevamente a mezclarlo así con las manos para que se incorpore bien con nuestro pescado, con cada uno de ellos. Como ya te dije, no importa el tipo de pescado que estés utilizando, esto aplica para todos los pescados que vayas a realizar. Siempre asegúrate de que toda la mezcla se entre así en las aberturas para que coja todo ese sazón y ese gustito que nosotros buscamos en nuestras comidas. Ya en este punto todo nuestro pescado se encuentra sazonado y listo para cocinar. Ya esto lo pueden hacer de cualquier forma, frito, asado, guisado, como sea. Ya esto, para que coja un poco de gusto, es recomendable dejarlo mínimo 1 hora ya con el sazón para que adquiera y absorba todo el gusto del ajo y de los sazonadores. Ya después que pase 1 hora, pues puedes hacerlo. Pero recuerda que mientras más tiempo tiene esto sazonado, muchísimo mejor. Así tu pescado va a tomar y va a adquirir más gusto. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Este video simple de cómo sazonar un pescado. Espero que te haya servido y te haya gustado. Si así fue, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.